había encerrado en un baño en el colegio y con la hebilla de mi zapato logré abrir la puerta y estuve harto rato encerrada. Y cuando llegué a la casa le conté eso a mi papá y nunca en toda mi vida me felicitó tanto como ese día. Y yo siempre sentía eso como un orgullo, como resolví sola. Una lesión cerebral adquirida, o LCA, es un daño en el cerebro que ocurre después del nacimiento. Muchas veces pensamos solo en accidentes, enfermedades o accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, a veces la lesión avanza en silencio e irrumpe cuando la vida ya estaba en marcha. En el año 2010, Paula Giovannitti, profesora y magíster en literatura, comenzó a sentir síntomas que no sabía cómo explicar: desmayos, mareos y un dolor de cabeza distinto a cualquier otro que hubiera experimentado antes. Además, apareció un síntoma aún más extraño: su cuerpo empezó a producir leche sin estar embarazada. Paula tenía un prolactinoma, es decir, un tumor en la hipófisis, que es una glándula ubicada en la base del cerebro detrás de los ojos. Este tumor altera la producción de una hormona llamada prolactina y puede generar síntomas como dolores de cabeza intensos, alteraciones hormonales y cambios físicos importantes. En su caso, aunque no afectó su motricidad, sí provocó dolor crónico, desmayos incapacitantes y un profundo impacto en su vida diaria. Pasó al menos un año sin recibir un diagnóstico. Le realizaron escáneres, electroencefalogramas, exámenes físicos, neurológicos, incluso psiquiátricos, pero nada aparecía. Esto ocurrió porque su condición solo podía detectarse mediante una resonancia magnética específica, la de la CIA turca, examen que todavía nadie había solicitado. Y nadie sospechaba que podía ser eso. Todos pensaban que había sido un momento de mucho estrés. Cualquier médico que iba me decían que estaba con depresión, me daban antidepresivos, pero a mí internamente no me calzaba con mi manera de vivir. Tomó antidepresivos, siguió las indicaciones, pero seguía desmayándose. Y había algo que ningún diagnóstico de depresión podría explicar: la producción de leche, llamada galactorrea, que no tenía ninguna razón hormonal aparente. Eso fue lo que finalmente llevó a medir sus niveles de prolactina. Y el índice de prolactina estaba como, no sé, ponte tú que el normal sea 180, no me acuerdo cuál es lo normal, pero yo tenía como 7000, estaba así como muy desregulado. Un reumatólogo, al que habría ido por dolor físico, fue quien finalmente dijo las palabras que cambiarían todo: esto no es mío, esto es materia de endocrinología. La derivaron, le hicieron la resonancia de silla turca y ahí apareció un prolactinoma, un tumor en la hipófisis ubicado justo detrás del globo ocular. Con la resonancia de silla turca fue lo mejor que me pudo pasar, descubrir el diagnóstico. El tratamiento, un medicamento llamado cabergolina, funcionó. El tumor empezó a encogerse y con esto disminuyeron los desmayos y la severa retención de líquidos que inflamaba sus articulaciones y su rostro. Pero el camino no terminó ahí. Paula llegó a estar hasta 8 días hospitalizada por dolor de cabeza. Pasó por acupuntura, por todos los medicamentos para el dolor que existían. Yo diría que ese ha sido el desafío más importante: aprender a controlar el dolor o aprender a no llegar a ese estado, que en el fondo es aprender a vivir con tu problema y prevenir las crisis. Pero quizás lo más difícil no fue el dolor físico, fue que las personas a su alrededor, sin mala intención, no entendían lo que estaba viviendo. Y las personas piensan que es suficiente con darte ánimo. Cuando las personas piensan que tú tienes depresión, hay una carga súper fuerte, hay una carga social muy fuerte de que la gente cree que te puede sacar adelante con charlas motivacionales, digamos. En ese tiempo, Paula era soltera y vivía con su madre, y sentir que dependía de otra persona siendo adulta le pesaba de una forma que no esperaba. Entonces yo me sentía como una carga muy pesada, qué sé yo, pero en el minuto tú te sientes una carga, te sientes como interrumpiendo su vida normal, pero también es un aprendizaje que uno va haciendo. Hoy, Paula es madre. Su hija tiene casi 2 años y dice que con el prolactinoma le habían dicho que sería casi imposible tener hijos. A mí me habían dicho que era imposible. Entonces, después, claro, como sucede y uno se siente como tan agradecido de este milagro, qué sé yo, como todas las cositas pequeñas que uno logra con ella también generan un gran agradecimiento. Esta es la historia de lo que sostuvo a Paula durante todo este camino, las personas que la rodean y lo que ella aprendió sobre depender de otros sin que eso la hiciera menos a ella misma. El caso de Paula nos recuerda que una lesión cerebral adquirida no afecta solo un órgano, afecta múltiples dimensiones de la vida de una persona: su autonomía, su identidad, su vida cotidiana y sus relaciones y su participación en el mundo.
Paula siguió siendo profesora, siguió cantando, siguió construyendo vínculos, pero tuvo que aprender a hacerlo con dolor crónico, con un diagnóstico que tardó más de un año en llegar y con el peso invisible de sentirse una carga para quienes amaba. Lo que nos convocó de esa historia no fue solo la lesión en sí, fue lo que la sostuvo, las personas que la rodearon y la forma en que los vínculos se transformaron. Lo que Paula aprendió sobre depender del otro, y no como debilidad, sino como una de las cosas profundamente más humanas que existen. Esta es su historia y también la nuestra. Cuando el cuerpo se vuelve un misterio y el dolor te ancla a la cama, el mundo sigue girando afuera, exigiendo sonrisas que no existen, que duelen. La tormenta es invisible, pero el peso es real. Todos trataban de darme ánimo y decirme, mira, cómo está bonito el día, no sé qué, y yo necesitaba dormir. Yo dormía mucho. Y en el silencio de esa habitación, la mente no descansa. El reloj avanza y ser adulto se convierte en un nudo en la garganta. El miedo no es solo al dolor, es hacer un peso en los hombros de quienes amas. Entonces a mí me afectó mucho el hecho de ser dependiente siendo adulta, pero así se siente uno cuando tiene hiperconciencia del cuento, pero cuando uno es adulto tiene demasiada conciencia de lo que generan los demás. Pero el tiempo, con su extraña sabiduría, revela la verdad. El cuidado no es una carga, es el lenguaje invisible y más poderoso del amor. Y en medio de la adversidad, la vida encuentra su propio milagro. Y con la perspectiva del tiempo uno se da cuenta que esas personas lo hacen por amor y lo harían de nuevo, pero en el minuto tú te sientes una carga. Hay un punto en una hoja, un punto pequeño, un punto casi nada, y alguien te dice de repente, eso eres tú. Una que el médico que me diagnosticó tomó una hoja y hizo un puntito. Y me dijo, este puntito es tu enfermedad y esta hoja eres tú. La hoja es inmensa, no cabe en un diagnóstico, no cabe en un número, no cabe en lo que dice un libro, no cabe en una galaxia, no cabe. Y hay una voz que llama todos los días desde otro país, desde otra edad, solo para preguntarte una cosa. ¿Te vas a levantar? ¿Te vas a levantar por mí? Y te levantas. No porque puedas, sino porque hay alguien que sigue ahí, que sigue insistiendo como si valiera la pena. Incluso en esos días donde no hay fuerzas para hacer esa hoja inmensa. Dicen que depender es debilidad, que debes resolverlo todo sola, como una hebilla de zapato, con orgullo, con fuerza. Que uno puede depender por amor y que depender también es una cosa linda, o sea, que depender unos de otros nos hace más humanos, no nos hace menos personas, al revés. Y entonces entiendes que no estás sola, que ser querida nunca fue gratis, nunca fue obvio. Es un regalo que alguien decide darte cada día, sin pedirlo, sin pensarlo. El dolor es solitario, nadie puede entrar ahí contigo. Pero alrededor del dolor hay manos, hay abrazos, hay llamadas, hay una madre, hay una hija, esposo y amigos que parecen familia. Hay alguien que maneja solo para llevarte a médico y hay un farmacéutico en otro país esperando darte lo que necesitas. Cualquier circunstancia difícil en la vida es más oscura en soledad y es más luminosa en compañía. Y aprendes, por fin, que no hay que decir las palabras correctas. No existen las palabras correctas, solo existe estar. No hay que preocuparse de decir lo correcto, hay que preocuparse de amar a los amigos, de acompañarse y estar. Y después de todo, te vuelves más luminosa. No a pesar del dolor, sino que acompañada de él y 1000 luces más. Paula, yo quiero agradecerte por enseñarme que depender por amor también puede ser algo bonito. Que no necesariamente depender es una debilidad, sino que puede ser una fortaleza siempre que está acompañado por amar y ser amado. Gracias. Gracias por mostrarnos tu perspectiva de que un diagnóstico no define quién eres, por mostrarnos de que fuera de eso existe un mundo aún por descubrir. Con esto me quedo específicamente con lo que nos comentaste sobre la experiencia con tu doctor, que decía que
Tú eres una gran e inmensa hoja y el puntito marcado en la hoja es tu enfermedad. Creo que eso es lo más importante y lo que más rescato, de darnos cuenta de que un diagnóstico no define la persona ni mucho menos tu valor. Muchas gracias. Gracias, Paula, por compartir tu historia y por hablar de tu diagnóstico. Gracias por demostrarnos que en realidad la red de apoyo de una persona con lesión general adquirida son muy importantes para su proceso, de que la persona se sienta acompañada y querida es fundamental y ayuda mucho en su recuperación o tratamiento de la lesión. También gracias por recordarnos que en realidad las personas con lesión general adquirida son mucho más que su diagnóstico, de que es importante que no sean limitadas y que no se sientan limitadas por y que sean tratadas como son, como personas. Gracias, Paula. Gracias por enseñarnos que depender por amor también es algo lindo. Paula, yo te quería agradecer porque llevaba mucho tiempo sin escribir y tu historia fue tan inspiradora para mí que pude volver a escribir un poema y espero te haya gustado. Y esto de la compañía, porque a veces es difícil como acompañante no saber acompañar a la persona en tiempos difíciles, y a veces tú, siendo la persona que está pasando un momento difícil, tampoco sabes ser acompañada, como recibir esa ayuda o pedirla sabiendo que a lo mejor la necesitas. Se valora mucho a veces el estar solo cuando la vida es mucho más linda con gente a tu alrededor. No sé, siento que tu historia realmente me enseñó muchas cosas, y también a demostrar como el amor, como eso que tú dices, que no es obvio de repente que una persona te quiere, y el demostrar a veces cuesta, pero es lindo cuando te demuestran y tú demuestras a la otra persona que la quieres, que vas a estar para él. Fue todo muy inspirador y te agradezco por eso. A partir del diagnóstico de Paula, aprendí que a pesar de las circunstancias, el dolor y la incomodidad se puede tratar de seguir adelante, y que durante este proceso es muy importante tener una red de apoyo fuerte y que acompañe a la persona. Es importante que la persona no se sienta sola y que pueda sentir que tiene un apoyo, y también es importante que la persona que acompaña al paciente sepa que está bien no saber qué decir. También aprendí como futura profesional que no está bien tratar de imponer lo que yo sé en los pacientes, es decir, que no está bien que yo trate de imponer cómo debería verse el dolor o cómo debería sentirse la persona, porque Paula nos habló de una enfermera que le trató de explicar como de que porque ella estaba sonriendo en realidad no estaba sintiendo dolor, cuando en realidad todas las personas viven el dolor de distintas formas, y es importante recordar eso, de que yo no tengo por qué explicarle a la persona que está sufriendo cómo debería vivir su proceso. También quiero rescatar que es importante dar un buen diagnóstico y un diagnóstico a tiempo para poder ayudar a la persona y para que la persona pueda recuperarse y vivir su proceso de la mejor manera posible. Bueno, yo diría en realidad que la historia de Paula me impactó mucho para comprender que una lesión cerebral, pero sobre todo cuando es una enfermedad silenciosa, una enfermedad que pareciera que aparece de la nada, cuando en realidad se estuvo produciendo durante muchos años en tu propio cuerpo. Me impactó mucho comprender lo que conlleva el dolor físico sobre todo, en una persona que es alegre y que es feliz, y que al parecer se veía opacado por el dolor. Bueno, yo diría que una de las cosas que más me impactó de la historia de Paula fue primero la relación que tenía con su madre, con su esposo y ahora con su hija, su bebé de 2 años. Especialmente, y creo que se puede ver a lo largo de todo el video, es que Paula se tuvo que volver una persona dependiente de nuevo. A los 30 años se tuvo que volver casi una niña en dependencia de su mamá, y después de un par de años de su esposo. Eso me impactó porque la compañía pareciera ser que no es tan obvia, porque ella lo cuenta contenta, aún con todo el dolor que conlleva. Entonces sí, creo que eso es lo que más me impacta, la relación con su madre y su esposo. Creo que lo que más me impactó de la historia de Paula fue que
más allá de medicamentos, jarabes o el mismo tratamiento, el apoyo de familiares, de familia, el estar ahí, el sentarse, me parece algo súper importante que uno no pensaría que juega un papel en este tratamiento, en la solución, que le mejora la vida a la persona.